Supercrack Estrella presenta. Siempre hay dos historias, una la que ponen en los libros de historia y otra una realidad que no quieren que sepas. Hombres como Ahmed Pasha y muchos otros de la familia Pasha han sido líderes de la francmasonería y los Illuminati. Ahmed Pasha fue un satanista que tenía un largo harem. Mehmet Talat Pasha, 1872-1921, fue un francmasón y parte de la Revolución Turca de 1908. Él fue el líder de las Juventudes Turcas, que fue un proyecto conjunto entre los sufíes y los satanistas franquistas. El tipo de satanismo que la familia Frank ha liderado ha tenido conexiones con Turquía por cientos de años. Mehmet Talat Pasha fue el gran maestre de la Gran Logia de Turquía. Él ostentó la posición política en Turquía de Gran Vizir de Turquía, 1917-1918. Otro Pasha turco era parte de la realeza turca que dirigió Egipto cuando Egipto era parte del Imperio Otomano. Su nombre era Khedive Ismail Pasha y era gran maestre de la Logia de Egipto. Fue este turco, Khedive Ismail Pasha, quien regaló el famoso obelisco a los Estados Unidos. El obelisco era llamado la Aguja de Cleopatra y fue originalmente erigido en la Ciudad del Sol, Heliópolis, cerca del 1500 DC. El obelisco es una representación de un pene humano, debido a que la adoración al sol, la adoración a la regeneración, sexo, y la adoración del dios Sol Satán están todas unidas entre sí. Los masones ayudaron a mover el obelisco y a su dedicatoria cuando fueron traídos a la ciudad de Nueva York. Elevados obeliscos han sido edificados por masones en Nueva York, Washington DC, París, el Vaticano, Londres y Latinoamérica. Si mi memoria no me falla, Berlín recibió uno en ese tiempo también 1881. Unos pocos años más tarde en 1885 se inauguró el Ángel Caído en el Retiro de Madrid. Cada mañana cuando el presidente de Estados Unidos se levanta puede mirar a través de la ventana y ver el obelisco masónico y recordar quién realmente controla América. Una vez que el presidente haya tenido algún entrenamiento en la religión del misterio del antiguo Egipto, también sabrá qué parte simbólica del cuerpo ha sido erigida en el Memorial de Washington. Obelisco de Nueva York. La Aguja de Nueva York está en Central Park. Tras la apertura del Canal de Suez en 1869, Ismail Pasha ofreció uno de los obeliscos a Estados Unidos con la esperanza de cultivar las relaciones comerciales, formalizando el hecho su hijo y sucesor Tewfik Pasha en 1879. William H. Vanderbilt financió el traslado, y el obelisco quedó instalado en el parque en 1881. Las agujas de Cleopatra, Cleopatra's Needle, es el nombre anglosajón de una pareja de obeliscos ordenados, esculpir por el faraón Tutmosis III en el siglo XVAC. Inicialmente se erigieron en la antigua ciudad de Yunu, la Heliópolis de Egipto. Posteriormente fueron trasladados a Alejandría, por deseo de César Augusto. En el siglo XIX fueron transportados a Londres y Nueva York respectivamente. La palabra obelisco proviene del término griego obeliskos, que es diminutivo de obelos y significa aguja, pero, a pesar de su nombre, las agujas de Cleopatra, Cleopatra's Needle, no tienen relación con la reina gobernante de Egipto Cleopatra. A veces se denominada por error Cleopatra's Needle al obelisco erigido en la Plaza de la Concordia de París, esculpido en tiempos del faraón Ramsés II, y obsequio a Francia de Mehmet Ali en 1826. Sin embargo, este obelisco nunca estuvo en Alejandría Hunza, todavía se encuentra en el templo de Luxor. En tiempos del imperio, los romanos, tras la conquista de Egipto, habían heredado de los Ptolomeos el gusto por los obeliscos para embellecer sus conjuntos monumentales, siendo innumerables las grandes agujas de granito que arrancaron de los templos egipcios para transportarlas a Roma. Uno de estos obeliscos egipcios fue mandado trasladar a Roma en uno de esos barcos hacia el año 40 DC por órdenes del emperador Calígula para ser instalado en su circo como parte de su culto al dios solar egipcio y a la diosa Isis. El circo de Calígula, posteriormente conocido como el famoso circo de Nerón y Maximus. ¿Qué son los obeliscos y para qué sirven o han servido a lo largo de la historia de la humanidad? El obelisco, llamado tejen en la lengua sagrada de los antiguos egipcios, el término es sinónimo de protección como defensa y dominio. La aguja de piedra tiene por función perforar las nubes y dispersar las fuerzas negativas que siempre amenazan con acumularse, bajo la forma de tormentas visibles o invisibles. Por encima del templo era como un símbolo del rayo petrificado. La palabra obelisco deriva del griego obeliskos, espetón para asar, es una piedra con frecuencia monolítica, de base cuadrangular, puesta derecha y terminada en punta. Origen. Los obeliscos más antiguos se remontan a la dinastía V, época en la que al faraón se le llamaba hijo del dios Sol, título que se añadió a partir de ese momento a la titulatura del faraón.
En los comienzos de esta dinastía se había afianzado la leyenda de que el nacimiento del faraón era consecuencia de la unión del dios Sol y la reina que le había dado a luz. Al final de la dinastía surge el culto rival de Osiris, un dios que había sufrido muerte y resurrección. En este sentido, de acuerdo a la religión de Osiris, el faraón se asimilaba a Osiris al morir, y el heredero real, el Horus encarnado, era identificado con Horus, hijo de Osiris. La influencia del culto al sol dejó su marca en la arquitectura. El dios Sol era reverenciado en templos en los cuales se encontraba su emblema en un patio a cielo abierto, la piedra Benben, una piedra cónica levantada sobre un pilar formando un obelisco, estructura que a su vez descansaba sobre una base de forma de pirámide truncada. El conjunto, de líneas no tan esbeltas como las de los monumentos posteriores, constituye el origen de las agujas de piedra. Se cree que el primero de este tipo de templo fue el templo de Ra en Heliópolis. Aunque este templo ha desaparecido, 6 faraones de la dinastía V construyeron copias de él como anexos en sus monumentos funerarios. 2 de estos monumentos han sido excavados, aunque solo el templo del sol de Niuserre, en Abu Ghurab, cerca de Abu Sir, da suficientes datos para tener una verdadera idea de su plano y detalles. La construcción de obeliscos proliferó a lo largo de Egipto, especialmente durante el Imperio Nuevo, en el cual estas estructuras eran erigidas frecuentemente en los templos delante del primer pilono, aunque también podían encontrarse en forma individual en el interior del templo a lo largo de su eje central. Observar la función de estas moles de piedra. La aguja de piedra tiene por función perforar las nubes y dispersar las fuerzas negativas que siempre amenazan con acumularse. ¿No os recuerda eso a lo que hacen los chemtrails? Perforar las nubes y dispersar las fuerzas negativas. ¿Qué las fuerzas negativas? Esas que se forman en los cielos y que no quieren que veas. Mi teoría es que los chemtrails podrían ser una sustancia que impide que podamos ver una realidad que se forman en las nubes, como las ciudades flotantes y cosas así. La misión sería impedir la misión de poder verlos. La misma función que tendrían los obelisco. En fin amigos, esto es todo. Un saludo de Supercrack Estrella.